Bien, señores, yo quiero resaltar algo que se habla mucho aquí en este programa con respecto a las posiciones nuestras y del doctor Junior Espinosa. Y es que a pesar de que tenemos un mar de años de diferencia entre él y yo he aprendido algunas cosas de él. Una de ellas es que lo malo es malo, lo ilegal es ilegal. Y sobre todo que mal de muchos no debe de ser consuelo de tontos. No he cambiado totalmente con respecto a eso, pero he variado mucho mi posición. De manera que en auxilio a mi posición y no a la del doctor Junior Espinosa, nosotros le hemos rogado y siempre se lo pedimos que cada vez que venga al país esté con nosotros el periodista y diplomático Víctor Manuel Grimaldi y Céspedes, a quien primero queremos agradecer por tercera vez ya que nos ha regalado 3 veces sus libros y le hemos rogado que esté con nosotros porque desde Europa y desde Italia dentro de la comunidad europea hay una visión que puede ser diferente a lo que nosotros vemos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos y repetimos que este es el peor país del mundo. No hay nada. Encabezamos todas las cosas malas, pero cogemos la prensa y encontramos que parece ser que hay una maquinaria interna que se encarga de maximizar y de hacernos líderes de todo lo malo. Yo le he pedido a Víctor, comencemos de allá para acá y veamos el problema migratorio de los dominicanos y de los haitianos, o el problema de los africanos y los europeos. No son 2 países, son todos los países que colonizaron África. Es más grave el nuestro que el de ellos. La discriminación aquí es mayor que allá. La falta de oportunidades es mayor. Ese es uno, migración. El otro tema es el tema de la seguridad social. Europa se puso vieja. Hicieron planes de controles natales hace 40 años y hoy día la población disminuye y terminará con que esos inmigrantes posiblemente no solamente hagan el trabajo en esos países, sino que también elijan los mandatarios. La política, la corrupción, ¿es exclusiva de República Dominicana o la mayoría de los países de Europa está teniendo problemas con el manejo de los fondos públicos, que en Italia tiene ya un capítulo especial? Solamente por mencionar esos 3 elementos, vamos a conversar con Víctor para que de allá, de Europa, viajemos a América y de América viajemos a la República Dominicana. Víctor, somos los peores. Comienza ahí mismo. Doctor, ayude a convencer a Víctor de que mal de muchos no es consuelo de tontos. Realmente, doctor, los dominicanos, las dominicanas, no nos damos cuenta de que, como decía el poeta Pedro Mil, estamos en el mismo trayecto del sol y lo que eso significa. ¿Cuántos millones de europeos no quisieran en estos momentos estar en un país como este, en la República Dominicana, pasando estos días, sin tener que abrigarse, sin tener que utilizar calefacción artificial? Comenzando por ese detalle. La República Dominicana tiene todo el potencial energético de ser autosuficiente.
en lo que se desarrollan los grandes proyectos que nos lleven a la autosuficiencia con energía renovable, ¿verdad? La energía renovable, producto del sol, producto del viento, producto de las mareas. Mientras se llega a eso, que se llegará algún día, están estos grandes proyectos como el que está desarrollando el gobierno a través del caso concreto de Punta Catalina para resolver en los próximos años el problema de la energía eléctrica. Entonces, vamos a un tema que usted trató, doctor, uno de los que usted puso. Yo quisiera que sus ayudantes de las cámaras nos ayuden. Vamos a comenzar por el tema de la migración. Con esta caricatura que se divulgó en Italia en estos días. Usted sabe que en Italia hubo elecciones para el Parlamento, lo que nosotros llamamos aquí el Congreso, en el día de ayer. Mire esa fotografía irónica. Pausa electoral en italiano. Tengan paciencia. Apenas se cierren las urnas, se comienza de nuevo la llegada de los migrantes de Libia hacia Italia. Y una ONG, porque están en todas partes también. ¿No? Y hay una o dos que han sido sometidas a la justicia por tráfico. Y después venga. Porque es un negocio, lo de las ONG es un gran negocio, con algunas excepciones. Y vemos la conducta que tienen también y los delitos que están cometiendo en muchos lugares del mundo documentados. Pues mire ahí el tema de la migración. El resultado de las elecciones ayer en Italia en parte tiene que ver también con el problema migratorio, porque una cantidad incontrolable, aunque en los últimos meses quizás por las elecciones se controló un poco el flujo migratorio, una cantidad, estamos hablando de centenares de miles de africanos, llegan por las costas de Libia, llegan por las costas de Túnez, al sur de Italia y por ahí suben a Europa. Pero Italia ha cargado con el problema. O quedan en el cementerio del Mediterráneo. ¿Perdón? O quedan en el cementerio del Mediterráneo. Bueno, en los últimos 15 o 20 años han muerto más de 50,000 personas ahogadas, incluso dominicanos. Porque los traficantes de personas se los llevan, dan la vuelta, los engañan, ¿verdad? Y llegan a Turquía, de ahí pasan a Grecia. Hay algo, perdóname que te voy a interrumpir. Usted es concurrente en Grecia como embajador. Esa vuelta para entrar al Mediterráneo, en vez de entrar por el estrecho de Gibraltar o en vez de entrar por Portugal y España, ¿por qué se van a Turquía? Entonces regresan por toda Europa y se dispersan. ¿Qué pasa con Turquía? Bueno, en el caso de los dominicanos. Sí. No, en el caso concreto de los dominicanos, que son muy pocos, pero nosotros tenemos 200 o 300 dominicanos, hombres y mujeres, presos ahora en las cárceles de Grecia. ¿De Grecia? Sí. Y cuando el servicio consular nuestro va donde algunas de esas personas y les dice que lo quieren sacar de la cárcel, dicen que no, porque ellos están esperando irse para España, declararse, ¿verdad?, asilados políticos, se inventan una historia y de acuerdo con la legislación, sí, eso es combinado, de acuerdo con la legislación humanitaria, ¿verdad?, de Grecia y de Europa, les permite después irse. Pero en los últimos 2 años... Allá no deportan. ¿Perdón? Allá cuando sueltan no deportan, sueltan. Sueltan, pero también deportan, porque hace 7 años conseguimos que la Unión Europea y el gobierno griego por primera vez pagaran un viaje de un grupo que estaba detenido allá, casi 200 personas, hombres y mujeres, y llegaron aquí en vuelo directo, y no amarrados, no vinieron amarrados como los traen de los Estados Unidos. Vinieron como pasajeros normales en un vuelo especial. Eso fue una ocasión muy única, ese caso. Pero le quiero decir que los dominicanos son una minoría, pero muchos de esos dominicanos y dominicanas están ya combinados
con personajes en España o en algún otro lugar de Europa para después seguir por ahí y salir de la casa. Seguimos con las migraciones en Europa. Bueno, el problema de la migración en Europa ha tenido un efecto en todos los procesos políticos que ha habido recientemente, en el de Alemania también. Alemania eligió de nuevo a la coalición que encabeza la canciller Angela Merkel en septiembre pasado, pero no pudo formar el gobierno hasta el mes de marzo, todavía no lo ha formado, ya parece que lo va a formar porque en el día de ayer se contaron los votos del Partido Socialdemócrata que va a ser aliado en la coalición. Sería bueno que nos explicara para lo que cómo es el proceso de formación de gobierno. ¿Qué quiere formar gobierno? ¿En qué consiste o si es que los ministros tienen que ser ratificados por un congreso o por unos representantes? Sí, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora, vamos a entrar en el tema de la migración. La cuestión es que en Alemania hay un nuevo partido que se formó hace pocos años, o poco tiempo, relativamente, AfD, que es de tendencia conservadora, de derecha, como le dicen, y enarboló la lucha contra el descontrol de la migración en Alemania. Y ese partido está presidido por una mujer. Y ella, por ejemplo, con los musulmanes, ella dice que no es contra los musulmanes que ellos luchan, es contra la rama wahabanista o extremista de los musulmanes. Y también contra lo que son militantes del ISIS. Pues en Francia, también el año pasado, y fue la primera vez en que en Francia los dos principales candidatos no eran postulados por los partidos tradicionales importantes. Emmanuel Macron, el actual presidente, fue por una organización que se llamaba La Francia, algo por el estilo. Y Marine Le Pen fue para el partido, ¿verdad?, que fue un partido de derecha minoritario que no era de los partidos tradicionales. Pues en Alemania ya se está produciendo, ¿verdad?, con estos resultados, aunque ya la Merkel va a crear el gobierno y gobernará 4 años, y se habla de que esto permitirá que entre ella y el presidente de Francia, Macron, se va a lanzar el proyecto de la refundación europea, pero ya en Alemania hay señales muy claras, como las hay en Austria, en Hungría, en Polonia, de que el tema migratorio es fundamental en los procesos electorales. Víctor, los gobiernos de África, de países que fueron colonizados por Portugal, España, Italia, Francia, Inglaterra, estimulan las migraciones hacia esos países de sus ciudadanos. Bueno, ¿O ellos lo hacen sencillamente buscando una así vida como mejor? nosotros tenemos ese problema en la frontera, a pesar de que hay una ley muy buena aquí, ¿verdad?, que hay que aplicarla, se aprobó hace 10 o 15 años creo atrás, que condena el tráfico de personas. El mismo problema que nosotros tenemos en la frontera, hay traficantes de personas, pero lo nuestro es un juego de niños con relación a lo que ocurre con Europa y con los traficantes. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de los que llegan por Turquía a Grecia. A muchos de ellos, los traficantes en el mar los lanzan al mar para que se ahoguen. Una crueldad. Y en el caso del Después que África, les cobran, los lanzan. ¿Perdón? Después que les cobran, los lanzan. Después que le cobran, que los engañan y todo. Pero en el caso de los africanos de la región subsahariana, ¿verdad?, que está debajo del desierto del Sahara, que son los de Nigeria, de Níger, de Camerún. De Libia. ¿Ven? Libia. ¿De quién? Namibia. No, Namibia no. Ni los namibios, ni los angolanos, ni los sudafricanos están participando en eso, porque están muy abajo. Y en Angola además hay una situación muy estable, desde el punto de vista político y social, a pesar de que ha habido problemas con la baja del precio del petróleo. Pero son los países que están después de Angola, el Congo, tanto la República Democrática del Congo como en el Congo. ¿Qué pasa en la República Democrática del Congo?
van 6 millones de muertos en una guerra civil. Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos por aquí. En los últimos 7, 8, 10 años, 6 millones de muertos, millones de refugiados. ¿Y por qué Entonces, si Nigeria tiene, crisis, ¿y por qué si Nigeria tiene petróleo hay tantos nigerianos que salen? Pero el petróleo no es solución, a veces el petróleo lo que hace es empeorar. Ahí tenemos el caso de Venezuela, ¿verdad? Fíjese, ese es otro caso, la gran cantidad de venezolanos que está saliendo. No solamente aquí viene un grupo a la República Dominicana, sino a Colombia, a Y ellos Chile, van a Europa, a sin todas visa. partes. Y en el caso, estábamos hablando de Europa, nos salimos del tema. Y ya como hemos mencionado América Latina, en el caso de Haití, ya la migración haitiana, y eso lo sabemos aquí los dominicanos, está presente en todas partes de América. Y yo me he dado cuenta allá en Roma que se está creando ya una conciencia sobre el problema de Haití, la migración haitiana, y ya no nos pueden cuestionar a nosotros, porque Chile, por ejemplo, tiene más de 100.000 inmigrantes haitianos. Se habla hasta de 150.000 en la prensa chilena. De repente, eso fue una migración que en 2 o 3 años se produjo. Teníamos, lo voy a decir aquí ahora, eso no es ningún secreto, un almuerzo que yo convoqué como decano, que soy del grupo de embajadores de América Latina. Nosotros tenemos el GRULA, que tiene un coordinador cada 4 meses, pero el decano soy yo. Yo convoqué un almuerzo, le solicité que estuviera presente, que hiciera una exposición al cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, un almuerzo de trabajo con él. Dijo un discurso, expuso los principales problemas. Uno de los temas que mencionó fue el de la migración. Pero al lado mío estaba el embajador de Venezuela y después el de Chile. Y el embajador de Chile, que ya se retiró en estos días porque hay un cambio de gobierno en Chile, a mí me sorprendió. Porque él, en la sesión de preguntas, le dijo al cardenal secretario de Estado: nosotros los chilenos estamos hablando de un embajador que representa un gobierno liberal, acogedor de las migraciones, de izquierda, centro izquierda. Nosotros en Chile somos acogientes, estamos de acuerdo con que lleguen los migrantes, pero ya tenemos un problema. Tenemos 100.000 haitianos. Óyeme. Entonces yo tomé un papelito y escribí, y nosotros 2 millones, y se lo enseñé al cardenal secretario de Estado, y él se está quejando. Cuando él terminó de hablar, entonces yo le dije: ¿usted sabe por qué pasó eso? Porque fueron atrás de usted. Atrás de usted fue que fueron esos haitianos para Chile. ¿Por qué yo se lo dije, doctor? Porque se trataba del embajador, que ya no está, ya se retiró, Mariano Fernández, que fue el jefe de la misión militar, policial y civil de las Naciones Unidas en Haití. En Haití. Esa era parte de la Minustah. Mariano Minustah Fernández. chilena. Bueno, y él conoce muy bien la isla La Española, y naturalmente, como todos los que están depuestos en Haití, vienen a la República Dominicana y se preguntan por qué esa diferencia entre Haití y la República Dominicana, y se dan cuenta por qué. Por lo que llama Hipólito Mejía atavismos. Bien. Seguimos conversando con Víctor, y hay un tema que, antes de pasar ya al país, quisiéramos que él nos dé su versión de, así como en el mundo las cosas se ponen de moda, incluyendo las ideologías políticas. ¿Cuál es la razón por la que la derecha está tomando ciertas áreas y auge en algunos países de Europa y de América también? Bueno, lo primero es que la globalización, si bien ha permitido
que llamamos la globalización, este proceso hace 30 años que empezó, o que se acentuó, aunque el Fondo Monetario Internacional realizó un estudio hace 15 años, cuando se estaba debatiendo mucho este tema, sobre el tema de la globalización, y ese estudio indicó que la globalización había empezado en el siglo XIX o a principios del siglo XX, que no era nada nuevo. Pero esta etapa de la globalización, con la apertura de los mercados, la competencia, la desaparición de industrias y todas las implicaciones sociales y políticas que ha tenido, las políticas, las implicaciones que tiene, son estas precisamente porque se crean ganadores y se crean perdedores. La razón por la cual, o una de las razones por la cual ganó Donald Trump las elecciones en los Estados Unidos fue por eso, porque él buscó los votos que necesitaba para hacer la diferencia y ganar el colegio electoral, aunque no la mayoría de los votos populares, y fue a las regiones y a los lugares y a las zonas rurales donde había mucha gente en condiciones de precariedad. Pues es lo mismo que está ocurriendo en Europa. En Alemania, la AfD, ese partido, explotó ese tema y por eso en este momento, según las encuestas, tiene incluso hasta más simpatía que el Partido Socialdemócrata Alemán. Y se va a convertir en la principal fuerza opositora frente a Merkel. En Italia, lo mismo. En Italia, el movimiento 5 estrellas, como se llama, que está a 2 o 3% de diferencia de las fuerzas de centro-derecha de Berlusconi, la mayoría de los votos fuertes que obtuvo, los obtuvo en el sur de Italia. Y las diferencias entre el norte y el sur de Italia, desde el punto de vista económico y social, son muy grandes. Hay mucho desempleo. Si la tasa de desempleo promedio en Italia es del 10, el 11%, en el sur es del 20, del 25%. Y si el 30% es el promedio del desempleo entre los jóvenes a nivel nacional, en el sur es el doble. Entonces, eso fortaleció este movimiento que no sabemos si es de derecha, si es de izquierda, pero al mismo tiempo, en el norte de Italia se fortaleció la Liga Norte, que es del grupo o de la alianza de Berlusconi, Fuerza Italia, Liga Norte, Hermanos de Italia. Y la Liga Norte tiene posiciones que usted llama de derecha. Esa es la principal razón de que se han ido fortaleciendo. Pero tienes Argentina y Chile que ganan dos empresarios. Pero ese es un fenómeno distinto a América Latina. Y vamos a entrar en América Latina. No es seguidilla de lo de allá. No es una seguidilla de lo de allá. No, de ninguna manera. Vamos entonces a entrar, si usted quiere, en el tema de América Latina y la relación con la República Dominicana. ¿Por qué en la República Dominicana la experiencia ha sido diferente con relación a otros países del mundo y de América Latina? Porque aquí ha habido crecimiento económico, distribución del ingreso y un progreso sostenido que usted lo señaló desde hace 25 años, que se puede estar o no de acuerdo con usted, le dirán quizás exagerado, pero tiene mucho de razón, que ha progresado más, se ha transformado más el país en los últimos 25 años que en todos los años anteriores de su historia. Sí, pero lo que me llamó la atención, que el crecimiento demográfico debió de incrementar el problema económico. Sin embargo, creció el país, pero creció también la economía y se ha mejorado un poquito la vida. Por lo menos no estamos peor. Bueno, doctor, compare la República Dominicana con la República Democrática del Congo, que es uno de los países más ricos del mundo porque tiene petróleo, diamante y todo, pero la población vive en la pobreza extrema y en un conflicto. Uranio. Compare la República Dominicana con cualquier país de Centroamérica. Nosotros estamos mejor. No hablemos de nuestros vecinos.
que cuando vienen los funcionarios de Naciones Unidas y se instalan allá y cruzan para acá, se asombran de la diferencia que existe entre los dos países. ¿Y por qué existe esa diferencia entre Haití y la República Dominicana? Es por una cultura, por una manera de ver las cosas, de actuar, por una concepción de la vida que ha habido siempre allá, y de la política y de la sociedad y del Estado, que aquí la hemos tenido distinta. Este ha sido siempre un país abierto. Pero en los últimos 25 años, esa apertura, además de ser apertura, se ha consolidado con el cumplimiento de dos objetivos que se han ido cumpliendo, pero es un proyecto para el corto, mediano y el largo plazo, que estableció Juan Bosch cuando se fundó el Partido de la Liberación Dominicana. Primero, completar la obra de Juan Pablo Duarte, y segundo, algo que Juan Pablo Duarte y Juan Bosch lo dijo en el discurso del 15 de diciembre de 1973, no tuvo en cuenta: los derechos sociales. Pero los gobiernos del PLD se han ido haciendo realidad los derechos sociales del pueblo dominicano. Faltan por desarrollarse plenamente, pero ahí están. Seguridad social, educación, salud. Y como dijo Juan Bosch en ese discurso que está escrito y ha sido publicado y reproducido en Vanguardia del Pueblo en su nueva versión, una sociedad donde los dominicanos tengan libertad para decir y hacer todo lo que quieran dentro del marco de las leyes. Y tú que tienes... Esa es la obra del PLD. Tú que tienes la condición y casi el derecho de decirlo, ¿por qué algunos se pusieron locos con los cuartos? Porque es lógico y es natural en la conducta de todos los seres humanos y en todas las sociedades, y yo quiero que el que esté libre de pecado tire la... ¿verdad? Que mal de muchos, tira entonces. La primera piedra, ¿no? Pero eso usted lo está viendo en el mundo entero, en todas las sociedades, antes, ahora y después. Pero es una minoría, no nos confundamos, ¿eh? Son siempre minorías que hacen esas cosas. Pero el Partido de la Liberación Dominicana y sus gobiernos han demostrado una capacidad política para conducir el país hacia senderos de progreso y oportunidades para todos los dominicanos. Una pregunta, los lo que tuvimos oportunidad de salir inmediatamente después de la muerte de Trujillo, a veces nos ponían contra la pared: ah, ustedes son dominicanos, ah, Trujillo, y se burlaban de uno. Después tuvimos un capítulo también difícil que te decían: ah, pero ustedes son dominicanos. Ahí es que dije presidente ciego. Y uno no se sentía cómodo. Tú como diplomático que te mueves en todos esos ambientes, pero también sales a la calle y oyes a la gente y lees la prensa, ¿cómo te tratan como un representante de República Dominicana? Con toda ¿Tú te sientes bien? Con toda la dignidad, sí, me tratan. El país tiene una buena imagen internacional ahora, mejor que nunca, en este momento. Y el presidente de la República, Danilo Medina, es una persona Entonces no leen la prensa donde nos ponen en el ranking de los más corruptos, de los más inseguros. Todos esos informes, doctor, que se elaboran, están sesgados, como se dice desde el punto de vista estadístico o sociológicamente hablando correctamente. Están sesgados, están manipulados, porque muchos de esos informes, o la mayoría que hablan más del país, son enviados por aquí, desde aquí mismo, para que lo manden de allá para acá. Desde aquí, sí. Gente con intereses. Y las ONG, a veces algunas de ellas... Entonces los publican fuera y dicen: ah, dijo el periódico tal famoso, o dijo la institución tal, o dijo tal. Pero además, algunas de esas organizaciones también, que le dicen ONG no gubernamentales, estamos viendo también que su conducta no es la mejor conducta. La de ellos mismos. Que están entrometidos en actos graves de corrupción. Como el caso de Oxam. Lo están haciendo en muchísimos lugares. Así que no le haga caso, y les digo a las personas que ven este programa, a esos informes. Que son informes manipulados generalmente, para desacreditar al país, pero no hacen ningún efecto, pero porque si ellos lo hacen con otros países. Si estamos tan desacreditados
y estamos tan endeudados, ¿por qué todavía hay países que nos dan crédito? No, desacreditados no estamos, eso no es cierto. No estamos desacreditados. Le quiero decir que esos informes que se publican no les hacen caso. ¿Por qué nos dan financiamiento, doctor? Porque hay una economía estable, porque hay crecimiento económico, porque aquí vienen inversionistas de otros lugares y se dan cuenta de la diferencia que existe entre este país y otros países. Y por eso nos dan los financiamientos. Pero lo importante es la realidad, la verdad, y lo importante es el hecho o los hechos. Ahí están los hechos, doctor. Ese grupo de dominicanos que fue invitado por un sector de la industria y por la embajada dominicana en Vaticano, que viajó a Italia y que viajó a un país, a una ciudad muy interesante y muy especial, no solamente en Italia, sino en el mundo. Trieste tiene muchísimas condiciones especiales. ¿Qué pasó ahí, doctor? Bueno, ahí le voy a mostrar precisamente un libro sobre la infraestructura de la región. Ahí pasó lo siguiente. Nosotros estuvimos en la región Friuli, Venecia, Giulia, que es en el norte de Italia a la derecha. No es la ciudad de Venecia. Lo que pasa es que Friuli, Venecia, Giulia, cuya capital es Trieste, hace frontera esa región con el Véneto, que es donde está Venecia. Pero son dos regiones muy bien conectadas. Pero se llama así, Friuli, Venecia, Giulia. La editora del Vaticano invitó 20 embajadores. El embajador de Rusia, el de Argentina, el de la República Dominicana, entre los 20. En octubre del 2016 a una feria del libro, que se celebra todos los años en una de las ciudades de Friuli, Venecia, Giulia. Y nos llevaron también a visitar una fábrica que se llama Electrolux y otras actividades. ¿Que está representada aquí? ¿Perdón? Electrolux. Electrolux está aquí en muchos lugares del mundo. Es una empresa ahora de capital sueco. Pues a mí se me ocurrió entonces organizar una misión para la República Dominicana. Y la organicé para el mes de abril del año pasado. Y veo que la portada dice Adriático. ¿Esa ciudad está en el Adriático? Está en el Adriático, la costa del Adriático, de Friuli, Venecia, Giulia, es la costa, ¿verdad?, que da al mar. Y es una región muy importante porque tiene una infraestructura logística portuaria, por ejemplo, el puerto de Trieste. Se acaba ahora de firmar el acuerdo con el puerto de Trieste, fue la embajadora Peggy Cabral. Yo invité a doña Peggy a esa misión de abril del año pasado, precisamente para que conociera la región y después siguiera el trabajo, porque a ella es que le corresponde, por ser embajadora en Italia, hacer el trabajo. Pero yo lo hice porque conocí la región primero porque me invitó el Vaticano. Bien. Porque es que Víctor, como la iglesia en la fotografía de la portada de eso que tiene, veo que está el Adriático y están las montañas. Adriatic Gateway. Mi pregunta es la siguiente. Esas montañas nevadas que hay ahí, ¿son prolongación de los Alpes suizos? Correcto. Esos son los Alpes, la parte sur de los Alpes. Mire, ¿Y llega hasta Italia? Claro que sí. El norte de Italia está conectado con los Alpes. Y también el y hay una de Suiza Italia. Cuando le dicen, estas dominicanas que viajan, van y vienen, te dicen, yo estoy en la Suiza italiana. ¿Qué es eso? Bueno, hay una región de Suiza, del sur de Suiza, que Lugano. Como está, sí, Lugano, como está en la frontera con Italia, ¿verdad? Se dice que es la región italiana. Mira, el puerto de Trieste, ¿verdad? Es el puerto ahora mismo más importante. Tiene el único puerto en Europa que tiene también una zona franca. O sea, nosotros los dominicanos, la República Dominicana, los industriales, los agricultores, el sector turístico, debemos mirar hacia la región de Friuli, Venecia, Giulia. Una pregunta, al otro lado del mar, en el país que está en el frente, ¿qué está, Grecia o los países ex-socialistas? Al sur, pero Trieste está ahí en el Adriático, ¿verdad?
casi con la frontera con Eslovenia. Ah, con Eslovenia. Pero por ahí, a partir de Trieste, se accesa el mercado de todo Centro Europa, de Austria también, y de los países de Europa del Este, y de Polonia, y el sur de Alemania también. Tú sabes que Trieste tiene una historia médica, de medicina muy importante, ¿verdad? Los manicomios más famosos de la antigüedad tuvieron ahí. Ahí estudió el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Ajá, en Trieste. Sí, en Trieste. Él me ha contado eso. Sí. Han ido algunos dominicanos a estudiar, porque Ahí se también estudió mucha psiquiatría. hay un parque científico industrial. Exacto. Que hace investigaciones aplicadas a la ciencia de diferentes áreas, y creo que hay un dominicano que me dicen que lo ha visitado en tareas, ¿verdad?, de tipo académico científico. Cuando nosotros estuvimos en el parque científico, que fue en abril, cuando yo organicé la misión, entre otras aplicaciones de la ciencia que ellos han logrado ahí, es hacer un análisis o un estudio del seno de la mujer, ¿verdad?, para prevención del cáncer, sin tener que utilizar ese aparato que dicen las mujeres que es muy doloroso que la ponen, que es un tomógrafo, doctor. Sí. Tomógrafo. Bueno, en este simplemente con mamógrafo. rayos catódicos, le detectan cualquier enfermedad que No te que va a sea gustar normal. esta pregunta, pero no quiero que te vayas sin decir nada. Víctor, ¿has tenido la oportunidad desde que llegaste al cuerpo diplomático de tener como superior inmediato al canciller de la República, que es el jefe inmediato de los embajadores, porque el de la política es el presidente? De los 4 o 5 cancilleres con que has bregado, ¿cómo encuentras la gestión de Miguelito? Son 3, don Carlos Morales Troncoso. ¿Tú entraste con Carlos? Sí, con Carlos Morales Troncoso, Navarro. Andrés Navarro García y Miguel Vargas Maldonado. Lo primero es que Miguel Vargas Maldonado y yo fuimos compañeros de colegio de primaria, en el colegio Don Bosco. Ya ven ventaja ahí. Así que no. Pero sabes que sabes que Navarro también es del colegio no, Don Bosco. También, pero después, Pero de otra generación. después que yo. Entonces yo no puedo hablar mucho de Miguelito, porque Sí. entonces voy a hablar parcializadamente. Sí. Pero los tres yo fueron creo que buenos. está haciendo un buen trabajo. Y Navarro hizo un buen trabajo, y Carlos Morales también. Pero Carlos Morales tuvo más tiempo, y por haber tenido más tiempo hizo más cosas que todos los demás cancilleres. Hay que reconocer la labor de don Carlos Morales. Ahí en la Cancillería habrá que nombrar algo como Carlos Morales Troncoso. Cuando Trujillo se le mandaba un telegrama a los militares que estaban en puestos de guardia en las pequeñas poblaciones, dice: por esta le comunicamos que usted ha sido trasladado por conveniencia en el servicio. Pero había una causa que decían por familiaridad con la población. Eso era por razones de que después que el sargento estaba en Jimaní, Almé ya tenía amores con la hija del rico, no metía preso a todo el mundo porque era amigo de ellos. La pregunta es, ¿en diplomacia hay familiaridad con el gobierno o no? No necesariamente. Uno lo que tiene que mantener una relación profesional, simplemente. Y es potestad del jefe del Estado tomar decisión de si un diplomático está o no está, o cuándo está y cuándo no está. Eso es una potestad del jefe del Estado. Y hoy día que tú representas al país en un estado religioso y no en un estado económico, el embajador en el resto de los países debería ser como lo fue el embajador inglés hace muchos años, que hasta se quedó el mote de tengo un inglés cobrándome, porque los ingleses eran que cobraban las cuentas de los... La economía es una parte importante de la función del cuerpo diplomático. Mire qué importante que yo, que soy embajador ante la Santa Sede, y la Santa Sede opera en el Estado de la Ciudad del Vaticano, dentro del territorio de la ciudad de Roma, Italia, que a pesar de ser ante la Santa Sede, promoví una misión de promoción económica y comercial de la República Dominicana
en busca de inversiones. Ya. Pero no solo eso, que siempre lo he hecho, siempre. Sí. Siempre he hecho, he Y colaborado en muchas cosas. tiene incidencia en Malta y en Grecia, la Embajada del Vaticano. Malta es la República de Malta, la isla de Malta que está al sur de Italia. Pero es un país. Pero es un estado aparte. Ahí es embajadora doña Peggy. Yo soy embajador ante la Orden de Malta, que está en Roma. Orden Hospitalaria de San Juan, de Jerusalén. Porque de hay dos Roma Malta, y hay de una Malta. orden, y ese es un país. También es un estado reconocido Eso es como hasta por la Andorra. Federación Rusa. ¿Y cuántos kilómetros Son dos tiene? cosas diferentes. ¿Es una casa o un barrio? Es una institución internacional Una con institución. soberanía de Estado. Es como Y soy embajador en Grecia también. Y claro, con Grecia hay muchas cosas que hacer. Lo que ocurre con Grecia es que Grecia ha estado en los últimos años, ya comienza a crecer. Ya, En una situación- ya Grecia resolvió su problema económico. Bueno, ya comienza a crecer. ¿Quién ayudó a Grecia a salir del tollo? El gobierno nuevo de Alexis Tsipras y las negociaciones que ha sabido conducir muy bien ¿Y con la Unión comunidad Europea se internacional. negó o ayudó? La Unión Europea, sobre todo Alemania, ¿verdad?, le impuso a Grecia condiciones muy difíciles. Es que le debía mucho. Bueno, el problema es que el problema del euro, doctor, el euro, una de las quejas de muchos países que son miembros de la Unión Europea es eso, las restricciones que impone la moneda europea. Y Usted Grecia tiene- se adhirió al euro. Usted tiene Mónaco también. No. La embajadora en Mónaco concurrente es la embajadora en Francia, Rosa Hernández de Grullón. Ella está en París y es embajadora en Mónaco. Yo nada más tengo esas tres embajadas. Malta, Grecia y el Vaticano. Y ¿Por qué nunca han tenido concurrencia entre en la Embajada de Italia y el Vaticano? Nunca. No se puede ser Mezclar. embajador ante el gobierno italiano y ante la Santa Sede, que está en Ciudad del Vaticano, por la sencilla razón de que existió durante mucho tiempo lo que se llamó el Estado Pontificio. Y el Estado de la Ciudad del Vaticano, creado en 1929, es, digamos, el heredero del Estado Y Pontificio. no pueden ser concurrentes por si la Santa Déjenme Sede. explicarle. El Estado Pontificio desapareció en el año 1861. 1870, porque en 1861 se creó el Estado italiano. Eso que nosotros conocemos como Italia, que es un Estado que se creó en el 1861, y como un reino, como el Reino de Italia. La República Italiana se fundó en el 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Estado italiano, que fue una federación o confederación de ducados, estados viejos, etcétera, en el año 1870 despojó al Estado Pontificio de su soberanía, entre comillas, porque ya el Parlamento italiano había promulgado una ley de garantías. ¿Tiene eso? Y la ley de garantías es el espíritu realmente de la creación del Estado Vaticano con los pactos lateranenses. Entonces, como fue resultado de ese conflicto que surgió, que desapareció el Estado Pontificio anterior, y desde el 1870 hasta 1929, formalmente, ante la comunidad internacional, no existía el Estado de la Ciudad del Vaticano. Por esa razón, ni el Estado italiano, ni la Santa Sede, que opera en el Estado de la Ciudad del Vaticano, aceptan que un embajador pueda ser embajador ante los dos estados. Quería ponerte un ejemplo antes de que nos despidamos. Qué pena que te vayas mañana. De algo que surgió ayer con un encuentro que tuve con eso. En el pasado, Víctor, nuestra niñez, habían dos personas
que vivían en la capital dominicana, en los barrios, tanto en los barrios, Villa Francisca, Villa Consuelo, Villa Juana, Ciudad Colonial, Ciudad Nueva, que tenían una facultad muy especial. No se conoce la razón por la que ellos tenían el olfato de saber dónde iba a morir alguien. Eran el señor Chochueca y el señor Pelao. Y el doctor Anamú. No, Anamú no tenía esa condición. Es decir, llegaban a los lugares antes de que el muerto ocurra la defunción, detrás de las pertenencias del muerto. Ahora hay una nueva clase que no estoy seguro si fueron en los últimos años de Balaguer o en los años de tu gobierno y de tu partido. Me parece que surge, florece en el primer gobierno del 96. Y como ya hace tanto tiempo han envejecido. Y se trata de personas que tienen un conocimiento pero bárbaro de dónde hay funcionarios. Si hay un muerto, se van a la funeraria. Si es en la librería del Nacional que van funcionarios a comprar libros, ellos están ahí. Son los pica pica. Yo quiero mostrarte cómo han avanzado en edad, ya son hombres de... ¿verdad? Yo lo conozco. Sí, seguro, porque todo... Yo le dije a uno de ellos hace poco en el supermercado, Sí. a dos, eran dos, Sí. fueron a pedirme, le di 100 pesos a cada uno. Cuadraron. Y le dije, miren, yo voy a invitarlos a ustedes una noche a una cena. Lo iban a admitir. Le dije yo, no yo. Sí. En el mejor restaurante de la capital. Voy a alquilar una guagua. Sí. Va a tener ropa, muchas duchas. Ustedes se van a bañar, van a entrar bien vestidos y Sí. bien cambiados. Y el tema que vamos a tratar durante la cena va a ser crear un empleo, trabajos para ustedes. Yo me voy a poner en contacto con instituciones del Estado para entrenarlos a ustedes. Ahí está el Infotep para que Embajador, empiecen a trabajar. Embajador, Porque eso es lo que ellos embajador, tienen que hacer. llegó tarde. Trabajar. El presidente Danilo Medina les logró colocar en dos instituciones con 25,000 pesos mensuales y se han negado a asumir el cargo porque les va mejor picoteando. Y aunque usted no lo que. Así que Danilo hace 5 años que en la funeraria dijo, no ven, vamos a nombrarlo, pero tienen que trabajar. Se negaron, Víctor. Así que no te molestes llevarlo a don Pepe. Bien, señores. Víctor Grimaldi, embajador dominicano ante la Santa Sede. ¿Y si la Santa Sede? Vamos a una pausa.